de Dios. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo persuade a uno de sus discípulos, en este caso a Timoteo, en el libro de 1 Timoteo 2:15 le dice así: procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Maravilloso es este hombre que persuade al apóstol, o a Timoteo, perdón, a que use bien la palabra. Bendito el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios nos enmarca que Dios es espíritu. Bendito el Señor. Y si Dios es espíritu, lo dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y por tanto los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Y si Dios es espíritu, ¿a quiénes vieron los profetas? Porque la Biblia nos muestra un marco donde habla que vieron a Dios. Si nadie ha visto a Dios, ¿a quiénes vieron los profetas y los patriarcas? Bendito el Señor. Pero la Biblia también nos enseña en Juan capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hace unos días yo meditaba y yo decía el seno del Padre. Y empecé a investigar el seno del Padre, hablando y trayéndolo a lo terrenal. El seno es lo que está en el centro del vientre de una mujer, donde se fecunda o un niño o una niña. Ese es el seno, en lo íntimo, en el centro de su vientre. El seno del Padre es el pensamiento que tenía Dios al postrer tiempo mostrar su rostro. Bendito el Señor. La Biblia muestra un sinnúmero de hombres que vieron la gloria de Dios. Bendito el Señor. Es cierto, la Biblia nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. No se puede dudar en lo más mínimo, pero en realidad levanta interrogante en muchas personas, que la misma Biblia da la respuesta. Si a Dios nadie le ha visto jamás, ¿a quiénes vieron los profetas? Porque Isaías dice que vio a Dios. La Biblia claramente nos dice que Isaías vio a Dios. Pero Dios venía hablando en otro tiempo a los padres y a los profetas de muchas maneras. Pero en este postrer tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. En el libro de Isaías, el capítulo 6, el verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, amén, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies. Y ahí sigue, pero el tiempo no nos alcanza para leerlo. Entonces Isaías habla que en el año que murió aquel rey, él vio al Señor sentado en un trono. Bendito el Señor. La Biblia también dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que el Jesús revelado en el Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dios se le iba manifestando a los hombres de muchas maneras. Dios se le manifestó a Abraham el día que iba a destruir a Sodoma. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré,
estando en él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando lo vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí la Biblia sigue hablando y dice que el Señor le dijo que en vuelta de 1 año volvería y que la esposa de Abraham iba a tener un hijo, y ella sonrió. Y el mismo Señor le dijo: ¿por qué sonríes? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahí estaba Dios manifestado en una carne. Eso eran teofanías, apariciones de Dios en el tiempo, porque desaparecía en cualquier momento. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios a nosotros nos dio o nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si Dios es espíritu, ¿cuál fue la imagen que Él nos dio a nosotros? La misma Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bendito el nombre del Señor. Bendito el glorioso nombre del Señor. O sea que los que vieron a Jesucristo vieron a Dios, pero manifestado en una carne, en una manifestación, ya que Dios venía manifestando de muchas maneras, pero en el postrer tiempo se manifestó en Jesucristo, la manifestación más grande de Dios. La Biblia dice que Jesús afirma que Él es Jehová del Antiguo Testamento. El libro de Juan, el capítulo 8, el verso 55, dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, optó de proveer un cuerpo, un tabernáculo, un velo de carne para dejarse ver, porque el anhelo del hombre era ver a Dios. Una de las cosas que los hombres de la antigüedad anhelaban era conocer el nombre de Dios y ver su rostro. La palabra del Señor dice que Jacob vio a Dios cara a cara. En Génesis capítulo 32, verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado a Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Maravilloso es el Señor. Dios se le venía manifestando a los hombres de muchas maneras, pero al postrer tiempo Dios iba a hacer una manifestación, una de las más grandes de la historia, que es Jesús, Dios manifestado en una carne. Amén. ¿Y por qué el deseo del hombre viene a Dios?
El hombre no podía acercarse a Dios, ya que estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos ver a Dios. Algo nos apartaba de los propósitos de Dios, ya que la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 64, el verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira el verso 7, dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Bendito el Señor. Una pregunta, una oración, una exclamación de el profeta Isaías, hablando directamente con Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, Dios había escondido el rostro. Dios había escondido su nombre para mostrarlo al postrer tiempo. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, verso 16, el 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, el que eres y el que eras, el santo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. La Biblia también nos dice: acercaos a mí, oí esto desde el principio. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. La Biblia dice que Jesucristo es el Señor, y donde está el Señor, o donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios da la revelación al hombre, se puede entender que de los cielos se manifestó el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo que está sentado en un trono. Aleluya. El mismo que se hizo carne y que dio la vida por nosotros, muriendo en una cruz. Aleluya. Dice la Biblia en Isaías: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Bendito el Señor. Bien dice el libro de Isaías: estas son las palabras que Jehová habló contra él. Bendito el Señor. El Señor venía hablando de muchas maneras. Y después encontramos en el Nuevo Testamento que Pedro aplica ese título de santo a Jesús. Amén. En el libro de Hechos 3, capítulo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando estaba resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Bendito el Señor. Al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que también hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Pero el autor de la vida se había hecho carne, había venido a esta tierra, así como nosotros, un hombre que padeció tal afrenta, dice la Biblia, que escogió un camino sangriento, pero ese hombre humilde, manso, que caminó por las calles de Jerusalén, por todas las aldeas que la Biblia enseña, era Dios manifestado en carne con un propósito glorioso, y era de salvarnos
a nosotros. Bendito el Señor. No había otra forma que Dios nos salvara. La Biblia dice que el Señor mismo dice: ¿y ahora qué hago? ¿Qué pregunta? A simple vista, nosotros los mortales, esto es terrible. Pensar cómo lo hizo Dios. Pero habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para el Señor. ¿Y ahora qué hago? A simple vista, Él es espíritu. Pero Dios se manifestó en carne, en una manifestación que tuvo un comienzo. Tuvo un comienzo. Jesucristo fue 100% hombre, pero con la facultad que nunca dejó de ser Dios, y se lo demostró a Satanás. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4, el verso 9, y Satanás le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bendito el Señor. Amén. La oración, o lo que Jesús expresó: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es el Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 2 verso 10 que le sería de gran gozo, una buena noticia serían para los pastores que cuidaban la noche, que le sería de gran gozo que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese título de Señor lo tenía Cristo, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Amén, Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su poder. Amén. La Biblia dice en el libro de Isaías, el 44, que Él no conoce ninguno. Amén, amén. Bendito el Señor. El verso 6, 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncie lo que está y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Aleluya. No hay otro Dios fuera de Jesús. Jesús es el único Dios. Bendito el Señor. Amén, aleluya. Estaba hablando del Dios Jesús cuando decía que Él era Jehová Dios encarnado, porque tal vez no lo dijo de la expresión como la estoy diciendo, pero Jesús muchas veces lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Expresión del yo soy. Aquellas palabras que Moisés recibió del Señor cuando iba a libertar al pueblo de Israel. Señor, ¿y con qué nombre me presento delante de Faraón? Le digo: dile que yo soy el que soy, el autosuficiente, el Señor de todas las cosas. Dile que suelte mi pueblo. Bendito el Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Y por qué predicamos? ¿Por qué predicamos tanto sobre esto? Es porque el hombre, para que pueda tener salvación, necesita conocer a Dios. Se necesita saber quién es Dios. Se necesita saber qué hizo Dios para darnos hoy el regalo de la salvación.
Hay mucha gente que dice que Jesús no es el verdadero Dios. Jesús habló en Juan capítulo 17 y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como lo he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Biblia dice en el libro de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que existe fue hecho por él y nada de lo que hay no fue hecho sin él. Y el verso 10 también dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y el verso 14 dice, y aquel verbo, o sea, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios se manifestó hacia los hombres para poder Dios darse a conocer, para poder dejar ver su rostro y dar a conocer su nombre. Bendito el Señor. Por eso él decía en Juan capítulo 17 verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los apóstoles de Jesús, Juan, dice en primera de Juan capítulo 5 verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, pero sabemos que la manifestación de Dios en carne ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. La vida eterna estaba con el Señor, pero la vida eterna es el mismo Señor. Bendito el nombre de Jesús. Es cierto que a Dios, retomando nuevamente el rostro de Dios, es cierto que a Dios nadie le ha visto jamás, porque así lo dice la Biblia. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, pero también nos dice la Biblia que Dios fue visto por seres humanos. Bendito el Señor. El libro de Timoteo, en la primera carta, el verso 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la reconciliación, el misterio del amor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo para salvar al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Porque una de las cosas que se preguntaba el ser humano, ¿acaso podemos nosotros ser salvos? Isaías lo dice, ¿acaso podemos ser salvos? Si bien toda nuestra sociedad y todo somos como trapo de inmundicia, todos estábamos alejados de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, Dios tiene grandes atributos. Uno de los más grandes es el amor, la misericordia y la bondad, pero también tiene un atributo muy grande y es la justicia. La justicia de Dios demandaba que el hombre fuera castigado por su pecado, pero el amor también le demandaba o le exigía perdonarnos a nosotros. Por eso es que cuando el hombre peca en el huerto, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el libro de Tito dice
que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, bendito el Señor Jesucristo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Dios manifestándose en este cuerpo de carne, mostró su amor. Por eso cuando veía las ovejas, dice la Biblia que se entristecía en su espíritu y decía que las ovejas parecían como descarriadas, que no tenían redil, que no tenían pastor. Bendito el nombre del Señor. Jesús es el único Dios verdadero que nos mostró todo el proyecto de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el poder de Dios en cuanto a la salvación está en Cristo, porque Cristo es la fuente por la cual Dios mismo vino para poder salvarnos a nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro dice, Jesús nunca mostraron a otro, siempre mostraron al que es. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ese Dios se manifestó y lo que vieron al Señor, vieron a Dios hecho carne. Dice la palabra de Dios por allá en Timoteo. Dice, pues algunos, en Judas capítulo 1, verso 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No hay otro Dios. La gente se encarga de tergiversar esta palabra y muchos son engañados. Pero bendito el nombre del Señor, que a nosotros nos ha sido revelado este misterio que estaba oculto por los tiempos y que ahora se lo reveló a los hombres. La revelación que habla la Biblia está en la misma escritura. Solamente es que te acerque y entiendas, comprendas con humildad y sencillez. Deja que la palabra de Dios te hable, porque ella no satisface capricho de nadie. Ella es poderosa y cuando uno llega humilde a ella habla, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. Y esta palabra es la boca de Dios. Esta es la misma boca de Dios. Cuando se abre, se hace presente el autor. Bendito el Señor. Apocalipsis 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todo este poder sobre todas las cosas la tiene el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 14, dice, para que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Dios dio a conocer su nombre y vamos a ver la perspectiva de Juan. Primera de Juan capítulo 1, ya vamos a terminar. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio. ¿Quién es desde el principio?
Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los discípulos están hablando de la vida, pero la vida se manifestó y la vieron, la tocaron con sus manos. Dios se dejó ver en una condición de hombre para tomar la postura de nosotros y poder ayudarnos, por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan estuvo esta visión en la isla de Pasmo, cuando vio esta manifestación, conoció al que es, el que era y el que ha de venir, al Todopoderoso. Cuando vio al Cordero inmolado, cayó como muerto, porque él le conocía, él le vio, él anduvo con él lo vio colgado en una cruz, y en esa manifestación lo vio como inmolado, dice la Biblia, y reconoció quién era el que estaba ahí. Pero él le dice, no temas, porque yo soy el primero y yo soy el último. Jesucristo es el Dios de todos los tiempos, el único que puede brindarle salvación al hombre. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Soberano Jesús, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Gracias por esta palabra, Señor Jesucristo, que nos ha permitido en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor. Aleluya. Nos demuestra ese amor de Dios que es inmenso y merecido para nosotros, que siendo Dios, Él no estimó ser Dios como cosa que aferrarse por amor a su creación, con el único fin de salvar al hombre, porque no había forma alguna en que Dios mismo nos libertara del pecado para darnos la vida y la vida eterna por su resurrección, vencer la muerte. Su trabajo en la cruz no fue en vano. Él dijo antes de morir, consumado es, ya fue. Es decir, el hombre por su sangre fue lavado de pecado. Y amén. Hoy el Señor nos invita a que primero nos arrepintamos, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, y luego bautizarnos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, porque solo así el hombre tiene que aceptarlo, es que se puede encontrar con el Señor y poder aspirar con certeza de perseverar en la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta reunión que nos permitió hacer en su glorioso nombre. Agradecerle a cada uno de ustedes, compañeros de trabajo, funcionarios públicos, hermanos en Cristo, amigos que nos acompañaron. Este gran gozo, y yo estoy feliz, y pueden imaginarse el gran gozo que puede sentir el Señor, que usted dedicó un tiempo de su vida para glorificar y honrar este nombre. También incluyamos allí en la oración a los amigos, hermanos que tienen necesidades. El doctor John Jairo Jaime ha planteado una necesidad que él tiene, que el Señor conoce, lo mismo la doctora Ana Barrera. Mi hermano Rodrigo, qué pena interrumpirlo, también orar por una amiga a la cual le estamos llevando el evangelio. Ella se llama
Joana. Mañana ella tiene una audiencia y bueno, ahí se pueden definir muchas cosas. Entonces, Amén. orar por ella. De la audiencia a las 4:30. Yo voy a ver si puedo acompañarla con otra hermana. Pues la audiencia es virtual. Para Dios nada es Entonces, imposible. sabemos que tenemos un Dios grande. Amén, amén. Por Freddy Hinojosa, que también tiene una necesidad. El Señor la conoce con relación a su trabajo. A Iván Mejía, que el Señor Jesucristo también siga obrando en favor suyo. Y las demás necesidades que tiene cada uno de los hermanos. Yo le pido el favor al hermano Yosimar que tenga la gentileza. Oremos por estas necesidades y despidamos el servicio. Hermano Rodrigo, también oremos por nuestro país, Colombia, mi hermano. Amén, amén. Ya oramos al comienzo, pero volvemos a hacerlo porque la necesidad es mucha. Hay mucho peligro, la fuerza pública está más expuesta que cualquiera y el Señor es grande y poderoso. Hermano Yosimar. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Mi saludo cristiano para ustedes. Aquí también, hermanos, a todos. El Señor Jesucristo, muy hermosa palabra, hermano Virgilio. Y veremos al Señor, lo veremos porque así como seguimos al Señor, lo veremos tal y como es, no como lo vieron nuestros pasados, los apóstoles que vieron fuerte, nosotros lo veremos de verdad. No tener un poder, no, lo siento en mi corazón, mi hermano, lo siento en el alma, y sé que está ahí. Y ahora, mi hermano Virgilio sabe mi testimonio y él conoce cómo éramos anteriormente. Éramos grandes personas, pero Dios nos ha cambiado. Pero hermano, oremos por las peticiones de nuestros hermanos, oremos por las necesidades que sea el Señor Jesucristo, orando conforme a su voluntad y a su voluntad. Señor, Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, Padre hermoso celestial, en esta noche tengo las peticiones de mis hermanos, sus necesidades, Señor, que tú seas obrando conforme a tu obra y tu voluntad, Señor Jesús, que seas tú atendiendo sus necesidades, tú los conoces, Señor. Obra en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Que seas tú trayéndoles sanidad, trayéndoles su sustento, Señor. Su amor, Señor. Trayéndoles trayéndole trabajo. Que están orando por ti, Señor. Están orando por sus necesidades, Señor. Cúbrelas, Señor, porque tú eres el único y verdadero Dios que nos puede guardar las necesidades. Señor, en ti confiamos, en ti ponemos la confianza, Padre amado. Señor, haz tu voluntad en esta noche y úsanos, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Te necesitamos a ti, dependemos de ti, Señor. Que nos falte todo menos tu presencia, Señor. En tus manos estamos. Amén y amén. Oh, gloria al Señor. Saludos ahora sí a todos con todo el corazón. Se me fue Iván Guerra, a mi hermana Ana Rosa Pérez Mancini, a mi esposa Esther, que siempre está ahí colaborándonos en la transmisión. Dios le bendiga. En fin, a todos los amigos que Amén, amén. No los veo a todos, pero gloria al Señor. Amén, hermano Rodrigo. Amén, amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. Una feliz noche para todos. Y gracias por acompañarnos, mi hermano. Este Calderón, Dios le bendiga. Amén, amén, mi hermano Virgilio. Dios me le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano Pascual, hermano Santiago, Dios le bendiga. Amén. Rubén Darío, hermano Rubén Darío, Dios lo bendiga. Amén, hermano Rodrigo. Un saludo muy especial también para usted, hermano David. Dios te bendiga. Gracias por la invitación, Víctor Mancilla. Ana Milibé Perroni. Quisiera saludarlos a todos, pero antes de que se salgan. Inés Tiana, Dios te bendiga. Felipe. Amén, amén, hermanito. Juliana, Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Gracias por la Buenas invitación, noches doctor a Mancini, todos. por estar Muchas gracias por la presente. invitación. Amén, amén. El doctor Johan Villamil, Dios te bendiga. Gracias por estar desde tempranito conectado. Y señor, hermano Johan Villamil, está recién nacido. Amén. Amén. Hermana Gloria a Lilibet Dios. Perroni. Juliana Muchas gracias, Julio, Dios doctor te Mancini, bendiga. señor Virgilio. Amén, mi doctor. Dios me lo bendiga. Gracias por hacer presencia. Mirta Bedoya, Dios bendiga. Marla Paz. Maroli Sofía Hernández, Dios te bendiga. Marín Mosquera. Luz Más. Debe ser Luz Marina. Hermana Lady, Bueno, un gracias. feliz cumpleaños para nuestra hermana Ley Navas. Amén. Vea usted. No se le cantó a Happy Birthday. Amén, gracias. Dios te bendiga, hermana. Ella Alexander pensó que se me iba a Cuello, olvidar Dios el te bendiga, cumpleaños de gracias ella. por acompañarnos. Alejandro Escudero, ¿Pa' Dios te cuál, bendiga. pa' cuál? Dios te bendiga. Hermano Haider Salgado, Silgado, Dios te bendiga. Amén, 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 mi hermano. ¿Qué más? Dios le bendiga a Ay, todos. Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Hermano Virgilio, tengo un versículo que me quedó sonando ahí en la mente. Me quedó ahí, me ha inquietado. El que dijo usted de primera de Pedro, el que dijo usted de primera de Pedro, acerca de los discípulos que palparon al Señor. Que Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Me quedó sonando ese versículo y me llevó a otro. Pero no sé, pero bueno, esas son las cosas de Dios. La Biblia es estructural, ella se familiariza. Amén. Amén, amén. Bueno, Qué saludos a bendición. todos. Bueno, les saludo a Hermano todos. Virgilio. Sabe que Dios es bueno. Me regala Yo una no de tengo, 500, yo no tengo en dónde predicar en el batallón. Y a veces me prestan la peluquería y por ahí a veces me prestan oficina. Y preciso yo que termino y que me tomaban la puerta porque venían a peluquear. Pero el Señor es bueno. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano Lilio, a todos. Siempre. Bueno, a todos, muchas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles. Es el mismo link. Entonces, compártanlo a los demás amigos, servidores públicos que ustedes conozcan o miembros del y hoy estuvimos 34. Ahí, Ángel, Dios bendiga. Pianeta, comparta, Pianeta. Sí, señor, por eso hoy Felipe. vimos 34, hermano Virgilio. Regáleme una de 500, hágame por favor. Listo. Rey Muñoz, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por Dios le acompañarnos. bendiga. Amén, amén, mano Rodrigo, mano Rubén. Mano David, qué placer. Dios le bendiga también. Bueno, Amén, hermano Mano Pascual, gracias. Rodrigo. Merci, Dios me lo bendiga. Hermano, gracias por la invitación. Dios le bendiga. Ven, Amén, tráigase a César. Eso. Hermano. Bueno. Gracias, doctor Mancini, por la invitación. Bueno. Mi doctor Edgar Manjarres, Dios me lo bendiga. Gracias por estar presente. El Señor lo bendiga grandemente. Amén. Amén, amén. A todos igual. Señor, guarde a mi ejército, a mi policía, a mis funcionarios. Por este paro hay que orar. Orar y orar. Hermano Rubén, bendiga. Bueno, se pueden ir desconectando. Bueno, Hermana Irene abrió la cámara. Que la conociera.